A veces la historia no se derrumba de golpe. Se erosiona a plena vista, decisión imprudente tras decisión. Por décadas, el Partido Demócrata se presentó como la voz del progreso. Pero últimamente, ese progreso se ha convertido en pánico puro. Desde la jugada desastrosa de Gavin Newsom en California hasta líderes de estados azules intentando exponer a agentes federales en línea, algo más profundo está pasando. Un colapso de estrategia, moral y mensaje. La izquierda no solo perdió terreno político. Perdió el hilo. Y en su intento de salvar la democracia, podrían haber destruido su propia base. Vamos a hablar de cómo esto impacta el corto plazo, porque es mucho más grande de lo que piensas. Imaginemos esto. Es principios de año, y estados republicanos como Texas están redibujando sus mapas congresionales. Agregan unos 5 escaños, consolidando su ventaja para la próxima década. Es estratégico, calculado, y desde afuera parece un atraco al poder. Gavin Newsom, gobernador de California, lo ve y decide que no lo dejará pasar. Lo enmarca como una pelea por la democracia misma. Ralia a los demócratas alrededor de algo llamado Proposición 50, un plan para cambiar la Constitución de California, quitar el poder de redistritación a un comité no partidista y dárselo a legisladores partidistas. El objetivo, agregar suficientes escaños demócratas para contrarrestar lo de Texas. En papel, suena audaz, desafiante. Pero aquí va lo de las jugadas audaces, si no piensas en los efectos de segundo orden, no terminas como héroe. Terminas como cuento de advertencia. Lo que Newsom no anticipó, o quizás sí, pero no le importó, fue que los estados rojos observaban y estaban listos. Cuando intentas ingeniar la realidad, ella te da la vuelta. Missouri vio lo de California y dijo, aguanten mi cerveza. Eliminaron su único distrito demócrata en Kansas City. Se fue. Así de simple, otro escaño republicano asegurado. Luego Kansas convocó una sesión especial con un propósito explícito. Redibujar el mapa para borrar el otro distrito demócrata de Kansas City. 2 grandes metros, ambos ahora tallados y neutralizados. Florida se unió después. El gobernador DeSantis y la legislatura empezaron a hablar de agregar 3, quizás 4 escaños más para el GOP. Carolina del Norte siguió. Ohio, que arrastraba los pies en una redistritación ordenada por la Corte, de repente falló suficientes plazos que los republicanos pudieron redibujar los mapas ellos mismos sin restricciones. Eso les dio otros 2 o 3 escaños. Al final del polvo, no hablábamos de 5 escaños. Hablábamos de 10, 15, quizás más. Fue una carrera armamentística política, y Newsom disparó la pistola de largada. Si piensas, espera, los demócratas no lo vieron venir, esa es la pregunta. Aquí es donde la estrategia separa aficionados de profesionales. Un profesional no pregunta solo qué puedo hacer. Pregunta qué pasará después. Es como pinchar una red neuronal y olvidar que aprende más rápido que tú. La estrategia demócrata asumió que los republicanos jugarían a la defensa, se quejarían, quizás demandarían, pero aceptarían la nueva realidad. Error. Error mortal. En cambio, los estados rojos vieron una apertura. Vieron permiso. Si California podía reescribir las reglas a mitad de década, ¿por qué no ellos? Y el golpe, los republicanos tenían mucho más margen para maniobrar. Los estados azules ya habían gerrymandereado sus mapas al límite. No quedaban muchos distritos republicanos para tallar. Pero los estados rojos aún tenían distritos competitivos, áreas swing, lugares donde un poco de cartografía creativa podía ir lejos. Así, mientras California ganaba quizás 5 escaños con la Proposición 50, los republicanos ganaron 10 a 15 en múltiples estados. Resultado neto, los demócratas terminaron peor que al empezar. Es el tipo de resultado que te hace dudar si alguien en la sala pensó más allá de la conferencia de prensa. Pero incluso antes de que los mapas cambiaran, las cortes ya reescribían las reglas. Hablemos de algo que no recibe suficiente atención, la Corte Suprema. Por años, la Ley de Derechos Electorales, específicamente la sección 2, permitió crear lo que llaman distritos de mayoría minoritaria.
Estos son distritos congresionales dibujados específicamente para asegurar que comunidades minoritarias tengan mejor chance de elegir representantes que reflejen su demografía. En superficie, suena razonable, justo. Pero en práctica, llevó a algo más, distritos gerimandereados racialmente, tan manipulados como cualquier gerimander partidista, solo con protección legal. Y porque estos distritos a menudo empacaban votantes minoritarios en un área, tenían el efecto secundario de hacer distritos circundantes más republicanos. Los demócratas dependían del sistema. Estaba en su matemática electoral. Luego, en 2025, la Corte Suprema decidió oír un caso, Louisiana versus Calais, que desafiaba la constitucionalidad de la sección 2. Basado en los argumentos orales, en las preguntas de la mayoría conservadora, analistas legales empezaron a predecir lo inevitable, la sección 2 sería revocada. Piensen en eso por un segundo. Decenas de distritos en el país, dibujados asumiendo que la sección 2 era ley establecida, de repente serían inconstitucionales. Los estados tendrían que redibujarlos. Y cuando lo hicieran, estimaciones sugerían que los republicanos podrían ganar entre 15 y 20 escaños a nivel nacional. 15 a 20 escaños que no eran swing. Eran sólidamente rojos de base. Ahora, combinen eso con los 10 a 15 escaños de las guerras de redistritación desencadenadas por la jugada de Newsom. Miran un cambio de 25 a 35 escaños, quizás más. No es una ola. Es un realineamiento. Y lo que lo hace tan devastador para los demócratas, no es temporal. Jueces federales sirven de por vida. Mapas congresionales duran una década. El fallo de la Corte Suprema establecería un precedente que resapearía la política electoral por una generación. Es el equivalente legal de un terremoto, uno que mueve el terreno permanentemente. Pensarías que frente a este upheaval estructural, un partido político se adaptaría, reagruparía, repensaría la estrategia. En cambio, la izquierda dobló la apuesta en enojo, no en innovación. Déjenme contarles del rastreador de as. En medio de todo este caos, guerras de redistritación, batallas en cortes, fracturas internas, un congresista demócrata llamado Robert García se paró y anunció algo notable. Dijo que su oficina, junto con una coalición de otros demócratas, lanzaría un sitio web público para rastrear operaciones de ICE, agentes de inmigración y aduanas, oficiales de aplicación de la ley federal haciendo su trabajo. El objetivo declarado, transparencia, accountability, asegurar que ICE no se excediera. El efecto real, poner blancos en las espaldas de agentes federales. Seamos claros. Hay diferencia entre supervisión y obstrucción. Supervisión es cuando el Congreso hace audiencias, pide reportes, hace preguntas duras. Eso es democracia. Así funciona el sistema. Pero postear ubicaciones, movimientos y operaciones de agentes federales en línea, eso no es supervisión. Es doxing. Y cuando lo haces en un ambiente donde la violencia política ya se justifica por algunos en la extrema izquierda, donde la gente dice que está bien defenderse contra agentes de ICE, no estás rindiendo cuentas al poder. Estás poniendo vidas en riesgo. Un oficial del Departamento de Seguridad Nacional lo dijo directo, esto parece obstrucción de justicia. O intentas ayudar a evadir arrestos o intentas tarjetear a la aplicación de la ley. No hay tercera opción. Cuando tu brújula moral apunta al caos, cada mapa que haces te lleva de vuelta a ti mismo. Lo desconcertante es que no es que los demócratas no supieran cómo jugaría esto. Lo sabían. Tenían que saberlo. Pero lo hicieron de todos modos. ¿Por qué? Porque en este punto, la estrategia no era ganar elecciones. Era signaling a la base. Mostrar que estaban dispuestos a pelear aunque la pelea no tuviera sentido táctico. Es performance, teatro político, y el problema del teatro es que luce genial en el escenario, pero no sobrevive el contacto con la realidad. La realidad aquí fue que los moderados, la gente en el medio, la que podría haber votado demócrata en el pasado, vio esto y retrocedió. Dieron un partido más interesado en rabia que en razón, en resistencia que en resultados. Y empezaron a alejarse. No fue solo mala política, fue mala óptica. Y reveló algo peor, desesperación.
Hay un momento en cualquier colapso, sea una compañía, una relación o un movimiento político, cuando la desesperación toma el control. Cuando dejas de preguntar cuál es la movida correcta y empiezas a preguntar cuál atrae atención. Ahí se encontró el Partido Demócrata, desesperado por relevancia, desesperado por probar que aún peleaban. Pero la desesperación no inspira lealtad, inspira duda. Y la duda, una vez que echa raíces, se extiende. Es el momento en que un movimiento deja de liderar y empieza a azotar. Déjenme dar un ejemplo. Alrededor del mismo tiempo del fiasco del rastreador de AS, la retórica en la izquierda empezó a escalar. No de voces fringe en Internet, aunque había mucho, sino de gente con plataformas, oficiales electos, activistas con millones de seguidores. Empezaron a hablar de defender comunidades contra redadas de AS. Empezaron a franear a agentes federales como invasores. Algunos hasta insinuaron que la violencia en autodefensa podría justificarse. Para ser justos, la mayoría de líderes demócratas no endorsaron ese lenguaje directamente. Pero aquí va, no lo condenaron tampoco. El silencio es una elección. Y cuando tu lado inunda con retórica peligrosa y no dices nada, la gente nota. Encuestas empezaron a mostrar algo preocupante. Un porcentaje de 2 dígitos de demócratas, entre 10 y 20% dependiendo de la encuesta, dijo que creían que la violencia política podría justificarse en ciertas circunstancias. Déjenlo calar. 1 de cada 5, quizás 1 de cada 10. De cualquier modo, no es fringe. Es mainstream lo suficiente para aparecer en encuestas. Y para estadounidenses mayores, la gente que vivió los 60, que recuerda cómo luce la violencia política real, esto fue un punto de quiebre. Porque aquí va lo de la violencia, una vez que la justificas, una vez que abres esa puerta, no controlas quién entra. La historia nos enseña eso una y otra vez. Pero la izquierda no escuchaba historia. Escuchaba rabia. Y mientras gritaban sobre justicia, olvidaron estrategia. Aquí es donde se pone realmente interesante. Mientras todo este drama se desarrollaba en público, guerras de redistritación, rastreador de AS, retórica enojada, algo más callado pasaba en el fondo. El Senado confirmaba jueces, un montón. Ven, durante semanas y meses cuando los demócratas se enfocaban en bloquear, resistir, hacer ruido, los republicanos se enfocaban en algo más, el juego largo. El presidente Trump nominó un flujo constante de jueces federales, jueces de corte de distrito, de apelaciones, los tipos de nombramientos que no hacen titulares, pero resapear el paisaje legal. Por décadas, los demócratas intentaron ralentizarlo. Usaron cada truco procedimental. Demandaban audiencias, demoraban votos, filibustereaban cuando podían. Pero aquí va lo de los delays procedimentales, solo funcionan si tienes los votos. Y los republicanos los tenían. Así, uno por uno, los nominados de Trump fueron confirmados. Algunos por márgenes estrechos, 53-46, más o menos. Otros más cómodos. Y cada uno era un nombramiento de por vida. Es como intentar parar un lanzamiento de cohete gritando al launchpad. Piensen en la matemática. Una legislación puede revertirse en el próximo Congreso. Una orden ejecutiva puede revertirse por el próximo presidente. Pero un juez federal está ahí hasta que se retire o muera. 30 años, 40 a veces. Y Trump en su tiempo en oficina nombró cientos. Cientos. Así, mientras los demócratas peleaban por ópticas cortoplacistas, los conservadores jugaron el largo. Construyeron una judicatura que outlast cualquier administración, cualquier ciclo electoral, cualquier ola o backlash. Es paciencia estratégica, y es devastadoramente efectiva. Pero aquí se complica más. El Partido Demócrata no solo perdía terreno a republicanos. Perdía terreno a sí mismo. Déjenme explicar. A mediados de 2025, se hacía claro que el partido se fracturaba. No solo entre moderados y progresistas, esa división estaba por años, sino dentro de esas facciones. Tenías figuras establishment como Chuck Schumer intentando mantener la línea, unir el caucus. Pero luego tenías gente como Robert García lanzando el rastreador de AS sin consultar liderazgo.
Tenías progresistas firebrands demandando tests de pureza en temas como fondos para policía, inmigración, política climática, y candidatos en distrito swing, gente como Abigail Spanberger en Virginia, intentando distanciarse del caos mientras mantenían la base energizada. Era un acto de equilibrio imposible. La carrera de Spanberger es un caso de estudio perfecto. Es exoficial de la CIA, demócrata moderada, alguien que debería ser apuesta segura en un estado púrpura como Virginia. Pero su campaña se arrastró en controversia tras controversia, no por algo que ella hizo, sino por con quién corría. El candidato demócrata para fiscal general, un hombre llamado Jay Jones, había enviado mensajes de texto años antes que eran, digamos, perturbadores. Mensajes hablando de querer ver a oponentes políticos asesinados, no metafóricamente, no en sentido abstracto de política, sino realmente muertos. Cuando esos mensajes salieron, la movida obvia habría sido para Spanberger distanciarse inmediatamente, condenar las declaraciones, llamar a que se retirara, o al menos emitir una disculpa genuina. No lo hizo. En cambio, dio una entrevista frustrada donde se quejó de que tenía que gastar tiempo hablando de mensajes de texto de alguien más de años atrás en lugar de enfocarse en sus planes de política. Pausemos ahí, porque esa respuesta dice todo sobre dónde estaba mentalmente el Partido Demócrata en ese momento. No estaba molesta de que su compañero de boleta hablara de asesinato político. Estaba molesta de que fuera inconveniente para su campaña. Es como molestarte de que suene la alarma de incendio, no de que el edificio arda. Y los votantes, especialmente mayores, gente que ha vivido lo suficiente para saber cuando alguien evade responsabilidad, lo vio claro. El hecho de que se queje de lo que tiene que responder en su campaña dice que no está apta para liderar. Porque aquí va, cuando decides correr por oficina, cuando atas tu carro a una boleta, posees todo lo que viene con eso. No cherripiqueas. No dices eso no es mi problema. Liderazgo significa tomar responsabilidad incluso por lo duro, especialmente por lo duro. Y al negarse, Spanberger envió un mensaje a los votantes, lealtad partidista importa más que principio. Mientras, Barack Obama voló para endorsarla en el último minuto, intentando apuntalar apoyo. Grandes rallies, retórica elevada, el playbook completo. Pero incluso eso se sintió desesperado, porque si tu campaña necesita a un expresidente para parachutear 3 semanas antes de la elección solo para mantenerla competitiva, no estás ganando, estás sobreviviendo. Y los votantes huelen la diferencia. La ironía, por supuesto, es que la oponente de Spanberger también era mujer, Winsome Sears, una mujer negra, veterana de los Marines. Así que cuando pundits como los de Morning Joe empezaron a sugerir que si Spanberger perdía, sería por sexismo, que América no estaba lista para una líder mujer, sonó completamente hueco. Espera, ¿así que los hermanos deberían votar por la mujer blanca en lugar de la negra esta vez? La lógica no sostenía, y la gente notó. Fascinante como la certeza moral a menudo te ciega a la supervivencia práctica. Déjenme dar otro ejemplo, uno que parece pequeño, pero es increíblemente revelador. Alrededor del mismo tiempo, un candidato demócrata al Senado en Maine, un hombre llamado Graham Platner, se vio envuelto en un escándalo de un tatuaje. No cualquier tatuaje, un diseño de calavera y huesos cruzados que historiadores y veteranos reconocieron inmediatamente como símbolo de las SS nazis. Cuando confrontado, la explicación de Platner fue que se emborrachó con unos buddies de marines años atrás en Croacia, eligió el diseño de una pared porque lucía cool y no tenía idea de qué significaba. Quizás es verdad. Quizás no. Pero aquí lo interesante, la respuesta. Los demócratas no llamaron a que se retirara. No se distanciaron. Bernie Sanders lo endorsó. Un congresista demócrata sentado fue hacia Annan y dijo, mira, cometió un error. Lo asume. Sigamos. Ahora, contrasten eso con lo que pasó meses antes cuando alguien en la administración Trump, un nominado para posición de consejero especial, se encontró con comentarios de allí años atrás en un chat privado. Comentarios que referenciaban símbolos históricos de manera que algunos hallaron ofensiva. La reacción, llamadas inmediatas a renuncia, cobertura mediática wall-to-wall. Se retiró la nominación en días. Pero Platner aún en la boleta.
Es el tipo de doble estándar que hace que la gente sacuda la cabeza. No porque necesariamente les importe mucho un tatuaje o un comentario, sino porque expone la moral selectiva. Cuando la indignación se vuelve moneda, la moral se infla. La gastas tan libremente en tantas cosas que eventualmente pierde todo valor. Y aquí es donde los estadounidenses mayores, gente que ha visto batallas ideológicas por décadas, empiezan a desconectarse, porque recuerdan cuando argumentos morales significaban algo. Cuando llamar a alguien nazi no era solo floreo retórico, era acusación seria con peso serio. Pero ahora todos son nazis. Todos fascistas. Todos amenaza a la democracia. Stephen Miller es nazi. Charlie Kirk es nazi. Mitad de la administración Trump, según algunas voces de la izquierda, son nazis. Es agotador, y más importante, inefectivo, porque si todos son nazis, entonces nadie lo es. El término pierde poder, la indignación pierde impacto, y la gente deja de escuchar. Pero mientras la izquierda implosionaba, el mundo alrededor cambiaba calladamente. Aquí algo que no recibió suficiente atención en la prensa mainstream, pero es uno de los shifts más importantes en la política americana ahora, el realineamiento latino. Por años, décadas realmente, los demócratas tomaron el voto latino por dado. La asunción era simple: latinos son inmigrantes o descendientes, minoría, enfrentan discriminación, así que naturalmente votan demócrata. Tenía sentido en papel, pero la política no se juega en papel. Se juega en salas, mesas de cocina, iglesias, centros comunitarios. Y lo que los demócratas no se dieron cuenta, o no quisieron, es que comunidades latinas, especialmente las de clase trabajadora, son profundamente pragmáticas. Les importan empleos, seguridad, escuelas, poder pagar groceries, gas, renta. Y cuando políticas demócratas empezaron a priorizar cosas como fronteras abiertas, desfinanciar policía, política de identidad sobre economía de mesa de cocina, los latinos empezaron a alejarse. Miren los números. El condado Miami-Dade en Florida, alrededor 60 a 70% latino, fuertemente cubano y venezolano, se volteó sólidamente rojo por primera vez en décadas. ¿Por qué? Porque esas comunidades huyeron del socialismo. Huyeron de regímenes autoritarios. Y cuando oyen retórica de la izquierda americana que suena remotamente como los sistemas que escaparon, retroceden. Luego miren la frontera sur de Texas, distritos 80 a 85% latinos, lugares que votaron demócrata por generaciones. Ahora sólidamente rojos, todos. Misma historia en partes de Arizona, Nevada, Nuevo México, incluso California ve la tendencia, aunque más lenta ahí. Y lo que lo hace tan significativo, no es solo una elección. Es un realineamiento cultural. Estos votantes no cambian partidos por una campaña publicitaria slick o un candidato carismático.